calcular la media aritmética para datos agrupados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que agotaremos? El procedimiento que se va a agotar es el siguiente. Vamos a mover todo esto. Ponerlo aquí para que esté pegadito de mi distribución de frecuencia. Entonces, no le vamos a nada más. Le voy a poner el nombre de esas dos columnas que volvió y se movió. De la frecuencia simple. Y esta es el punto medio. Y la columna 3 sale, ya de la columna 3 en adelante sale según la necesidad que se me presenta, de acuerdo a la fórmula que voy a utilizar. Como estamos hablando que vamos a calcular la media aritmética, entonces yo necesito generar una columna que me multiplique cada valor del punto medio multiplicado por su frecuencia simple. Entonces, el primer punto medio, el valor que, o sea, la celda es la que se llama A3. Ok. Sí, okay, ya. Es un curso de ser que yo tengo que darle a ustedes allá, por otro lado. Esto es para que usted vea cómo, ¿verdad? Yo lo hago normalmente manual para que usted, pero por igual, usted aquí en Excel también puede hacer lo mismo, o sea, 10. Entre 2, pero ahí si lo hago uno por uno voy a durar más. Entonces, por eso tiendo a pasarlo en las dos columnas, es para facilitarme un poquito el procedimiento, pero es lo mismo, el igual se le fue, el igual que fue. Bien, aquí, bueno. 70 más 80 entre 2, 75. Ahora para yo calcular X sub i por F sub i, entonces 15 por 2, 30. 25 por 5, 125. 35 por 8, 280. 45 por 14, 630. 55 por 12, 660. 65 por 3, 195. Y 71 por 1, 75. Entonces vamos al símbolo que aprendimos en la primera unidad, que es sumatoria. Me dice que después que yo hago esa multiplicación, y mira, lo estamos haciendo al revés. Después que yo hago esa multiplicación, entonces suma lo que también aplica la sumatoria. Entonces sumamos todo eso, ¿verdad? Si empezamos a sumar 30 más 125 más 280, al final me da 1995. Entonces, ¿qué hago aquí? Sustituyo ya el numerador y lo divido entre n. El numerador es 1995 entre 45. Y eso es igual a 44.33. Entonces, ahí decimos entonces, significa que los gastos promedio, mensual es de, en este caso, es de 44.300. Es el gasto promedio de esa familia, para una distribución de frecuencia. Pregunta. Un cacho. Entonces la mediana, vamos a tratar de sacar esa formulita, una ecuación ahí que más o menos vamos a ver cómo me queda esa formulita. Diseño entonces esa fórmula.
por aquí. Ay, 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 ay. A ver si esta nos permite. Integral, y de allá para allá es un problema buscar eso. Vamos a ver, la fórmula de la mediana dice que es ME igual al límite inferior más N sobre 2 menos la frecuencia acumulada menos 1, y eso lo vamos a multiplicar por IC. Lo vamos a dividir entre F. Ahí tengo la fórmula de la mediana. A ver, se corta, no se corta. Quiere cortarse, pero está bien ahí, se ve bien. Esa es la fórmula de la mediana. Lo primero es que no me vuelvo loco una fórmula difícil. No, eso de fórmula no es difícil. Yo lo que tengo que entender qué son cada elemento de la fórmula. Lo primero es que voy a desarmar esa fórmula. A ver, vamos a buscar quién es LI. Vamos a buscar quién es N sobre 2. N sobre 2. Vamos a ver quién es FA menos 1. Vamos a ver quién es IC. Y vamos a ver quién es FI. Porque ese FI que está ahí abajo no es mayúscula, es minúscula. Para que se sepa que es FI o la frecuencia simple. Entonces el límite inferior aparece, lo que me da la esencia de la mediana en datos agrupados, quien me da toda la información de esos elementos de la fórmula es este proceso aquí, ese proceso es quien me resuelve el problema de buscar todos los elementos de la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿quién es N? Pregunto yo. Los 45 empleados. Empleados, excelente. 45 empleados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dice que lo divide entre 2. Entonces, 45 entre 2. Entonces, ese 22.25, donde se encuentra la mediana, hay que calcular, porque la fórmula me está hablando de FA menos 1. No es que yo le voy a restar 1 a FA, sino que eso varía la fórmula entera con el menos 1. Ese 1 va chiquitico al lado de la, como su índice. Eso me está hablando a mí que yo tengo que buscar la frecuencia acumulada menos D. Y ya resuelvo el problema ahí para saber dónde yo encuentro la posición de la mediana. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Recuerde eso, que fue pasar el 2. A ese 2 yo le voy a sumar el 5. A ese 7 le sumo el 8. Y voy sumando eso hacia abajo. Y ahí tengo mi 45. Hago el mismo procedimiento ahí.
Entonces, vamos a dividir esto aquí un poco para que no nos haga efecto. Entonces, el 22.5, que fue ese valor que nos dio ahí, yo lo voy a conseguir en la frecuencia acumulada menos t. La teoría para el caso de datos agrupados te dice, verifica las frecuencias acumuladas todas, obsérvala y mira a ver si 22.5, o sea que miro esto y me doy cuenta que 22.5 no está ahí. Si está ahí, selecciono la línea donde se encuentra 22.5, pero no está. Cuando no está, yo entonces tengo que buscar el número que más se aproxima a 22.5. Aparte de que se aproxime, que sea mayor que 22.5. O sea, cuando es mayor, lo contiene dentro. Porque tú me puedes decir 22.4 está más cerca, pero no contiene a 22.5. O 22 solo está más cerca, pero no contiene 22.5, es menor. Entonces tiene que superarlo, contenerlo y que esté más cercano. Entonces cuando yo veo que se da esa situación, digo, mira, 15 no puede ser, pero 25 sí. El más próximo lo contiene y es mayor que 22.5. Entonces yo digo, mira, ahí yo voy a encontrar todos los elementos de la distribución de frecuencia en esa línea. Ahora, este no nos sirve. Si te das cuenta, ese valor ahí no nos sirve. Como tampoco nos sirve no sirve tampoco el límite superior, sino estos elementos. Vamos a ver. Yo voy a ponerle un S subrayado para saber que ahí yo voy a encontrar la mediana. El inferior de esa línea, ¿cuál es? El 40, pro. El 40, ya tengo ahí el problema de LI resuelto. El 40. La frecuencia acumulada menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a donde se encontró la posición de la mediana. O sea, significa que FA es eso ahí, miren. Eso es FA, ese valor que se encuentra ahí. Lo vamos a poner chiquito como va. Ahí, así que va la frecuencia acumulada menos 1. O sea, 15, ese valor que está ahí. Eso es para que no se me confunda ahí. Mire, ese 15 FA. Eso que está ahí. Eso es FA ahí. Entonces a FA menos 1 le ponemos 15. Vamos a llevarnos así que está bonito como manda la ley ahí. Entonces esto es igual a 15 y pongo mi 15 ahí. El 14. El 14, que está claro ahí como claro, y ahí no canta un gallo, ¿verdad? Entonces ya cuando yo tengo ese problema resuelto ahí, ya sé cuáles son los elementos de mi fórmula. LI 40, que es el límite inferior, como ya dijo. Bueno, más la fórmula, más N sobre 2, que es 22.5, lo pongo ahí, menos, ese menos que está aquí,
Ya FA menos 1, sabemos que es 15, 15. Y eso lo vamos a dividir entonces entre 14. entre 14. Y antes de eso, vamos a condicionar esto aquí, ponerle ahí el signo de multiplicación y agregar esto aquí para poner ahí C. Entonces, 14 y después multiplico eso por 10. Ahí está. Ya, mira esa formulita, ya se volvió ahí una caballa. Y ellos estaban preocupados. Esa formulita se volvió una caballa y estábamos preocupados por eso. ¿Por qué una caballa? Porque ya eso es multiplicación, suma, división y ese tipo de cosas. Eso no puede uno volverse loco con eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Aquí lo más fácil es resolver este problema de ahí y después dividir, o resolver ese problema de la recta y multiplicar con 10. Usted puede hacerlo, eso es lo correcto. Hacer la recta y dividir, o hacer la recta y después multiplicar y después entonces dividir. Entonces vamos a elegir un camino de eso, de esos dos que son correctos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, si eso me da 7.5. 5, ¿verdad? Dejo su 14 de abajo. Vamos a ir sustituyendo eso. Tengo los otros elementos que no le he hecho nada, lo dejo igualito. Entonces, sigo aquí. Ahora, lo siguiente, debe que se ha quedado 40 más igualito. Entonces, 7.75, eso lo voy a multiplicar por 10. Ya resolví ese problema de ahí. Por 10, que es con este 10 que está aquí arriba. 7.5 por 10 me da 75. 75 sobre 14. Ahora vamos a dividir esto. Voy desarrollando eso paso por paso para que usted no se me equivoque ahí. Y su mediana, cuando usted la vaya a coger en su examen, usted no tenga problema. 75 entre 14. Y eso me da, redondeo ahí, no me vuelvo loco con los números, 5.4. Al final, entonces ahora sumo 5.4 más 40. Después que usted ya tiene cierto dominio de esta fórmula, yo duré mucho, no es porque es complejo, yo duré mucho, no es porque es complicado esto, sino para que usted viera con detalle cómo que tiene que hacer el proceso para que usted no falle al momento de realizar el cálculo de la mediana, perdón. Entonces ya la mediana es igual a 45.4. La mediana es igual a 45.4. Vengo para acá y la defino igual como lo hice con esta persona. Con la misma interpretación aquí, para que usted vea que los conceptos no varían. Estamos trabajando con los gastos. Significa que el 50% de los empleados tienen o gastan
45.400 pesos o menos. Y el otro 50% de los empleados gastan mensualmente $45.400 pesos. Lo mismo, la misma interpretación. Y ahí hemos visto para datos agrupados la media y la mediana. Si tengo que calcular la moda, ahora vamos a ver la moda. Es difícil usted decirme a mí, para datos agrupados, cuál es el que más se repite, porque yo no lo estoy viendo. Están agrupados. Es difícil verlo aquí. Por eso, cuando el volumen de la data es muy grande, entonces nos vamos a auxiliar de la distribución de frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que la moda, yo voy a traer la misma fórmula de la mediana que creé aquí, vamos a alterar esta fórmula allá abajo y vamos a desarrollarla aquí. Ahora esta se representa como MO, límite inferior igual. En este caso, vamos a poner D1 entre D1 más D2 por IC y ya. Esa es la fórmula de la moda para datos agrupados. Es el valor que más se repite. Ese es el truco ya de la moda. Con eso ya usted no tiene más nada que buscar. Con usted entender qué es la moda. Recordando que la mediana me da todos los elementos de la fórmula de acuerdo a n sobre 2. Ahora yo tengo que entender en la moda cómo yo voy a conseguir todos los elementos que ella tiene y cuál es el criterio. Entonces, ¿qué hago aquí? Observo ¿qué me dice? 14, profesor. 14. Entonces, ese es el criterio que yo asumo y selecciono también mi línea aquí y digo, mira, ahí yo voy a encontrar la moda. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor frecuencia simple. Lo ubico ahí, le pongo un colorcito ahí, mírala ahí. Si te das cuenta, Cándido, tú me dices, profesor Cándido, usted mírela ahí para que usted la vea bien, que 14 es mayor que todo lo demás. Toda la frecuencia simple que contiene la distribución de frecuencia. Entonces, ahora yo voy a identificar quién es LI, que ya muchos lo saben, quién es D1, quién es D2 y quién es IC. Ahí está. Límite inferior de donde yo voy a conseguir la mediana, ¿cuánto es? 40. Ah, pero usted ya lo sabe eso de memoria. D1. Ahí D1 me toca a mí. D1 significa que la frecuencia absoluta, le voy a poner aquí punto, porque se ve un punto M de mayor, ¿verdad? De mayor, para que me entiendan. La frecuencia absoluta
absoluta mayor menos la frecuencia, absoluta no, la frecuencia simple, que eso es la I, mayor, vamos a ponerle escrito eso ahí, mayor, menos la frecuencia simple anterior. Estoy escribiéndolo ahí para que usted no tenga que preguntar. Entonces, D2 es la frecuencia simple mayor menos la frecuencia simple posterior. Y sé que O sea que la D1, profe, vendría siendo hice 14 menos 8. hice ¿cuál es primero? Dígame cuánto hice antes de irnos para allá. Hice, creo que 10. 10. Ay, pensé que se me olvida. La Anterior. anterior y la de rojo es la posterior. Entonces, ¿qué se hace ahí? Digo, 14 menos 8. Que me está diciendo que la anterior, la FI anterior de la mayor. Y 14 menos la posterior, que es 12. Ahí tengo ya resuelto eso. Tengo mis elementos ahí. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver si este escenario me sirve aquí. O este que está más sencillo. Vamos aquí. Ahora no es ME, ahora es MO. 40, el potencial 1 me dio 6. Y entonces yo voy ahora a sumar eso. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo así. Aquí yo voy a tener entonces. Vamos a poner esto ahí que se vea. 6, ¿verdad? Entonces de 1 también esto es 6. 6 es de 1 aquí. El signo de más aquí. Darle forma. Esto aquí. Vamos ahora sí. MO es igual al límite superior, que es 40, más el signo de más que tiene la fórmula, más de 1, que es 6, sobre de 1, que es 6, más de 2, que es 2. Por hice. Y ya resolví el detalle. Entonces, esa formulita al final hago los nuevos procedimientos que hicimos anteriormente. Aquí lo que voy a proceder es hacer la suma de lo de abajo, ¿verdad? Eso es lo más sencillo. Sumar 6 más 2, eso me da 8. Entonces, después que tengo esa suma, el siguiente paso es la multiplicación. Ahora divido esto aquí. Vamos a hacer esa división ahí. 6 entre 8, eso me da 0.75. 0.75, entonces aquí, entonces ahora vamos a multiplicar 0.75, lo vamos a multiplicar por 10. Borro esto de ahí. Y al final la moda es igual a la suma de 40 más 7.5.
meta ahí cuando usted va en una carrera. Profe, hay una pregunta curiosa. Mm. Usted pone práctica así, hay que desmenuzar así tal cual como usted está Pero poniéndolo ahí. si usted, yo le estoy explicando a usted, porque yo tengo que explicar con detalle. Si yo vuelo un paso ahí, después está usted, profesor, pero usted no me explicó eso. Esto es que yo lo estoy desmenuzando para que usted entienda. Si Aquí. usted puede volar un paso, oye, asegúrese que cuando usted vuele ese paso le dé bien. Yo no tengo problema con que usted vuele un paso. Yo lo que estoy aquí es desarrollándole la Para cosa que sepamos para dónde que usted sale. aprenda y no me coja miedo cuando vayan de que a resolver. Ya usted puede hacer la misma interpretación de aquí. Ahí usted le pone su interpretación. Vamos a traerla más para acá para que se vea. Yo digo, bueno, esto significa que el gasto más frecuente por los empleados, vamos a ponerle aquí gasto mensual, más frecuente por los empleados es de 40, espérate, 47.500 pesos. Ahí lo pusimos mensuales, ya podemos dejarlo ahí. Ahí termina. Ya usted puede dormirse tranquilo hoy, que usted aprendió 3 cosas interesantes. Número de clases. ¿Se acuerdan del número de clases? No lo usamos aquí porque no es necesario, pero esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué número de clases es donde se encuentra la mediana? La 4. El número de clase 4, exactamente. Entonces, porque tienen miedo para responder eso. Y vuelvo aquí. Me voy a llevar esta columna. ¿Qué número de clase? Perdón, esa es la media aritmética. La mediana, que la calculamos aquí. Perdón. La pregunta ahí, como tenemos la media y la mediana, si usted ve el valor de la media, 43.33, ¿en qué clase que cae? Entre 40 y 50, ¿verdad que sí? 44.33, ¿en qué clase que cae? Entre 40 y 50. Ahí es que está el 43, el 44.33, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y la mediana, que dio 45.4, ¿en qué clase cae? También en la 4. También cae en la 4, ahí, ¿verdad? ¿Y la moda dónde cae? ¿Dónde que está la moda? Aquí arriba. Aquí. También igual, profe, porque También tiene menos de 50. Aquí que vamos a pegar el asunto aquel. Ya vamos a traer lo que hice otra cosa. Este asunto. Ahí. La moda cae ahí también, ¿verdad? Sí, señor. Entonces lo que está indicando eso es que la media que se representa con este, le vamos a poner este símbolo porque yo no encontraba el símbolo de esa media, esa. En este caso, esa es la que vamos a coger para representarla, porque la media, la mediana y la moda están, ¿cómo que se llaman esas medidas que estamos calculando ahora mismo? ¿Cómo se llama el tema que estamos trabajando hoy? ¿Se le olvidó?
Medida de tendencia central. ¿Verdad? Por eso están en el centro de la distribución de los datos. Y la única que se sale un poco es la moda en ocasiones. A veces aparece arriba, por aquí, por aquí. Pero la mayor parte de cuando se utiliza la medida de tendencia central, como su nombre lo indica, deben de quedar en el centro, en el medio. Por eso es que el siguiente tema vamos a aprender a calcular medidas que caigan en cualquier parte de la distribución.